Casa Universitaria del Libro, CASUL UNAM, presenta Biblioteca CASUL de Escritoras, homenaje a Margot Glantz. Participan Socorro Venegas, Eduardo Rabasa, Carmina Estrada, Guadalupe Alonso y la autora. Contar con la obra de Margot es especialmente significativo, no solo por la calidad y las cualidades de su literatura, sino porque Margot es una universitaria destacada, querida y admirada por todos. Una maestra que formó muchas generaciones a lo largo de 50 años en la Facultad de Filosofía y Letras y que no ha dejado de interesarse por las propuestas de los jóvenes. Me parece que esta pulsión de acercarse a las nuevas generaciones y su interacción con ellas hace que Margot sea, a sus 92 años, el espíritu más joven de la literatura mexicana. Para la ganadora del Premio Internacional de Literatura, Carlos Fuentes, pido un aplauso. Quiero decirles también que esta iniciativa de la Biblioteca CASUL de Escritoras no habría sido posible sin el apoyo de editoriales, librerías, Editorial Almadía, Cafetería El Péndulo, Fondo de Cultura Económica, Penguin Random House, Sexto Piso, Siglo XXI, Trilce, Universidad Autónoma Metropolitana y Libros UNAM. Nos acompañan hoy en esta fiesta para Margot la escritora y editora del Libros UNAM, Socorro Venegas. Bienvenida, Socorro. La directora del proyecto Punto de Partida, Carmina Estrada. Bienvenida, Carmina. Y el editor y escritor, editor de Sexto Piso y escritor, Eduardo Rabasa. Edu, muchas gracias por estar aquí. Quisiera abrir la conversación con una característica de Margot que la hace realmente estar en lo de hoy. Su interacción en las redes sociales, sobre todo en Twitter. Una interacción en la que tira dardos con gran inteligencia, profundidad y sentido del humor. Ayer mismo Margot tuiteó: anhelar es un deseo vago, constante pero impreciso. Y luego, más tardecito, en inglés, con añadir una D, ya estás en el pasado. Margot, pues muchas gracias. Yo quisiera comenzar con esto y darle la palabra a Socorro Venegas, que ha sido su editora, que también es escritora y que tendrá mucho que decirnos acerca de, pues de esto y de muchas otras características que tiene Margot. Pues muchas gracias por la invitación, muchas gracias a ustedes por acompañarnos. Estamos de verdad muy contentos por el premio Carlos Fuentes que le fue otorgado y por esta ocasión que es muy especial al reunirnos para homenajearte, para conversar contigo. Yo celebro mucho que la Casa Universitaria del Libro, dirigida por Guadalupe Alonso, integre hoy tu obra a la Biblioteca CASUL de Escritoras. Parecería que en un tiempo en donde nos gana Wikipedia, donde todos los recursos están en línea, parecería que las bibliotecas van quedando cada vez más lejos de nuestro imaginario, de nuestra necesidad lectora, y por eso, precisamente porque estamos a las puertas de esta biblioteca que hoy se enriquece con tu obra, Margot, que es la de una escritora mayor de nuestro idioma, y porque queremos que muchos lectores vengan aquí a conocer tus libros, me gustaría comenzar preguntándote qué bibliotecas han marcado tu trayectoria lectora, en cuáles ha habido hallazgos que te han inspirado para crear, y pienso no solo en tus primeras lecturas de niña, eres hija de un poeta, creciste con libros, entre libros. Me pregunto también por esos encuentros decisivos que pudieron ocurrir quizá mientras investigabas o enseñabas en universidades en el extranjero, pero también sé que dirigiste proyectos para educación pública de publicaciones y bibliotecas. ¿Qué hay en ese mundo que hoy todavía nos hable, que hoy todavía nos devuelve la mirada en torno justo a la palabra? Ay, no sé qué decir. Bueno, como dijiste, nací en una casa en que el libro era muy importante
mis padres emigraron de Ucrania y en esa emigración, aparte de llevar un poco de ropa y colchonetas de plumas, ¿no?, llevaban muchos libros. Primero libros en yiddish y en ruso, y luego cuando mi padre llegó a México, empezó a coleccionar libros en español. Desde muy niña, mi padre se preocupaba, y mi madre también era una mujer muy culta, que tuviéramos una cercanía con los libros. Mi padre estaba suscrito al periódico La Nación de Argentina, que tenía un suplemento para niños que se llamaba el Villiquen, ¿no? Y ahí estaba en cómics, ¿no?, en dibujos animados, había la historia de Argentina, y yo sabía más la historia de la Argentina y creía yo más en San Martín que en Hidalgo, porque leía yo esos libros, ¿no? También mi padre se preocupó mucho porque estuviéramos cerca de la poesía, tenía un libro que era un florilegio de poesía, que tenía poesía desde los clásicos griegos, los líricos griegos, Anaximandro, Anaxímenes, etcétera, Safo, etcétera, y llegaba hasta Leopardi. Era un libro todavía del principio del siglo XX, y yo leía ese libro cuando era yo muy chica. Tenía a Shakespeare, tenía a Calderón de la Barca, a Lope de Vega, y también se preocupó mucho porque supiéramos los mitos griegos. Entonces yo desde niña conocía a Aquiles, a Ulises, a Perseo, etcétera, ¿no? Así que mi amor por los libros fue muy, muy, muy temprano, ¿no? Ahora, a lo largo de mi vida, ese amor por los libros, aunque se digan que el libro ha muerto, no ha disminuido. Yo tengo muchos libros en mi casa, alrededor de 15, 16 mil. No sé a quién donarlos, no me quieren ayudar. Te vamos a ayudar. O ya me voy a morir, entonces digo, mejor los dono, ¿no? Entonces, bueno, no quiero ser fúnebre hoy. Pero bueno. ¿Y lees en electrónico? ¿Cómo? ¿Libros electrónicos? Muy poco. Me da mucha flojera leer Kindle. Mis hijas me regalaron Kindle. Por ejemplo, tenía yo un tweet, en el Twitter un chat sobre tragedia griega. Y bueno, también creo que es importante hablar de la faceta de Margo universitaria. Estamos en la Casa Universitaria del Libro. Margo ha sido una universitaria de hueso colorado, como se dice, con 50 años en la universidad, 60 años en la universidad, formando alumnos, haciendo proyectos espléndidos, uno o varios de ellos todavía vigentes, como es la revista Punto de Partida, que además tenemos el privilegio de contar con algunos ejemplares de los libros que se publican, se editan ahí, de jóvenes escritores recientes que nos hizo favor de traer Carmina Estrada, que ahora es la directora. Carmina, ¿por qué no nos platicas un poco de este proyecto y de cómo inició con Margo? Sí. Claro, buenas tardes, muchísimas gracias. Yo estoy aquí esta tarde para rendirle homenaje a Margo Glantz en una faceta que es muy poco conocida de ella o muy poco difundida, quizás invisibilizada por el portento de esa enorme carrera académica y literaria de autora que tiene, ¿no? Me refiero a su faceta de editora, de gestora, de creadora de un proyecto emblemático en la Universidad Nacional como lo es Punto en Línea, Punto de Partida, perdón, Punto en Línea es una de las líneas de este proyecto. Punto de Partida que yo tengo la fortuna ahora de dirigir y que realizo en sus diversas facetas con un grupo de jóvenes mujeres y hombres que hacen un trabajo magnífico. En cuanto a la edición, que es el campo que a mí me compete, puedo decir que Margo Glantz es una visionaria, fue una visionaria en 1966. En una época convulsa, gloriosa por un lado, los años 60, pero muy difícil, convulsa de transformaciones, en una universidad que en ese momento acababa de pasar por un conflicto fuerte, ¿no?, con la salida del rector Ignacio Chávez, la llegada de Barros Sierra.
Margot Glantz percibe la necesidad y visualiza un espacio que, como ella lo define en el editorial del primer número, fuera un nuevo camino de expresión y de comunicación para los estudiantes. O como dijo Gastón García Cantú, que era el director de difusión cultural en ese momento, que me imagino, ya contará Margot si quiere en detalle cómo sería la situación, pero creo que él apoyó esta idea de Margot Glantz, precursora. Como él dijo, un espacio de expresión en tiempos marcados por la intolerancia. Y así, en noviembre, diciembre de 1966, el mismo año que se publicó De Perfil, de José Agustín, y un año después de Gazapo, o sea, en plena literatura de la onda, digamos, vio la luz el primer número de la revista Punto de Partida, es este. Bueno, no es este, esto es un facsimilar de la portada, no crean que voy a andar de irresponsable trayendo materiales así en la lluvia, es un facsímil del primer número, digamos, con diseño tipográfico del pintor argentino Alfredo Ilito y portada de José Maya. Es un número que publica, acá tengo el índice, cuento, poesía, ensayo, crítica de arte, con una reseña de una exposición muy importante de gráfica que hubo en la Galería Aristos en esa época, con crítica de cine, habla de música, reseña libros, un número muy de su momento, digamos. Habla de Bob Dylan, habla de, me encanta, la música moderna de los Rolling Stones, habla de cine japonés, Kurosawa, con reseñas de Vargas Llosa, de Juan Marcé, de Últimas tardes con Teresa, y que incluye incluso una encuesta sociológica, digamos, un primer acercamiento, una encuesta de una hispanista que en ese momento era una estudiante extranjera en la UNAM, Gracina Gruszczyńska, y que ahora es una hispanista en Polonia. Y incluye una encuesta donde se le pregunta a las y los estudiantes sobre si existe o no existe el macho mexicano en la universidad, por ejemplo, ¿no? O sea, temas, las respuestas son dignas de verse. Todos estos contenidos están en línea, por cierto, pero bueno, ese es el primer número. Y este proyecto creció nutrido por ese afán tan noble que es trabajar siempre con jóvenes, con estudiantes, ¿no? Y al finalizar la etapa de Margot Glantz, que duró hasta el 70, fueron 19 números fantásticos, están todos en línea, consúltenlos. Y ya no solo se trataba de la revista, ya ella había inaugurado un concurso, el concurso literario y gráfico de Punto de Partida, que nació en el 67, lo funda ella en el 67, y que llega este año a la edición 54, sacamos este año. De hecho, la 53 se va a premiar el 1 de octubre en este mismo lugar, gracias a Guadalupe. Tenía ya el concurso, tenía unos talleres que se sumaron al proyecto, ella sumó enseguida. Me encantaría que nos contara cómo fue que surgió esta necesidad de tener estos talleres con estos maestros de primera línea, ¿no? Juan Bañuelos, Julieta Campos, Salvador Elizondo en ensayo. Más adelante, en otra época posterior, creo que en la época de Eugenia Revuelta se sumó, el ecuatoriano, se me acaba de ir. Bueno, ahorita a ver si me acuerdo, del post-COVID, perdón. Y bueno, y la edad. Pero, y además se gestionó la publicación de materiales luego en libros, una idea que germinó más adelante en una serie de libros que se llamaban Cuadernillos de Taller y Seminario y que publicaban el producto de estos talleres. Donoso Pareja era el otro tallerista, perdón. Y pues este espacio de expresión y de comunicación que visualizó y creó la doctora Margot Glantz acaba de cumplir 55 años, fue celebrado en una mesa en Guadalajara, entre muchas otras actividades que hicimos. Estuvo Margot Glantz con Anel Pérez y con Vicente Quirarte en la FIL, Vicente que era un asiduo de esta época de la revista, ¿no? Y ha sobrevivido con buena salud y pues yo creo que
Por varias razones. Una, porque los jóvenes, los estudiantes, como bien lo percibió Margot Glantz en aquella época, siguen necesitando un espacio de expresión y de comunicación. Dos, porque las intolerancias no se han ido, se recrudecen, de hecho. Ahí vemos, para muestra un botón, Salman Rushdie. Y tres, porque la universidad es el espacio idóneo para albergar un proyecto de este tipo. Como no estamos sujetos a criterios de mercado en el apoyo a los jóvenes, la universidad cumple una función social albergando un proyecto tan noble como es Punto de Partida. Al momento, este proyecto trabaja en 3 líneas de acción. Por un lado, la revista impresa, que es esta, su editora es Aranzazú Blázquez, que me imagino que anda por ahí. Por otro lado, Punto en Línea, que es una revista digital en la que pretendemos aprovechar las ventajas de la plataforma digital en cuanto a artes intermediales, por ejemplo, ¿no? A color, a imagen, ¿no? Por otro lado, el concurso que llega a su edición 54 y que ha sido semillero de nombres en la literatura mexicana, o sea, lo ha ganado mucha gente, digo, sería nombrar, no sé, Juan Villoro, Guadalupe Nettel, Valeria Luiselli, más jóvenes también, Armando Salgado, Shelja López Méndez, bueno, es interminable la lista. Y una colección de publicaciones, de la cual, como decía Guadalupe, tenemos allá afuera unos cuantos números, traje para que, como se dice, dialogaran con la obra de Margot en la mesa, si eso pudiera ser algo. Las publicaciones de mujeres que tenemos, como esta biblioteca es de mujeres, pues quise traer precisamente, incluso está uno de Yaroslavi Bañuelos que acaba de ganar el año pasado el premio Carlos Pellicer a obra publicada. Y pues por eso estoy yo aquí, para decirle a Margot Glantz muchas gracias y festejar su enorme legado en la literatura como autora, como académica y como impulsora de tantas y tantos autoras y autores que han tenido en Punto de Partida ese camino para el primer espacio de expresión. Muchas gracias. Bueno, olvidé agradecer a Guadalupe Alonso, a la Casa de la Universidad del Libro, a Carmina, bueno, a ti, a Eduardo, perdón, por haberme invitado y por este homenaje. Ahora ya solo recibo homenajes, me imagino que es por cierta longevidad, pero en fin. Punto de Partida salió justamente en el 66, como dijo muy bien Carmina, un movimiento, hubo problemas universitarios muy serios, porque Díaz Ordaz estaba en contra de la universidad y logró, mediante una huelga muy prolongada y muy trabajada por él, muy manejada por él y por sus secuaces, que cayera uno de los rectores más importantes que ha tenido la universidad, una de las épocas más brillantes de la universidad, la del doctor Ignacio Chávez, ¿no? En esa época la revista de la universidad la dirigía Jaime García Terrés y fue importantísima porque ahí participaron los más grandes escritores de México, José Emilio Pacheco, Juan García Ponce, Monsiváis, etcétera, etcétera, Elizondo, todos ellos. Yo me di cuenta, tenía yo un grupo, yo daba un curso de literatura comparada en la Facultad de Filosofía y Letras y tenía yo un grupo de estudiantes muy inteligentes, de muchos mexicanos y muchos de extranjeros que venían a México a estudiar. Tenía yo polacos, yugoslavos, la Yugoslavia de entonces, puertorriqueños, argentinos, etcétera, y muchos brasileños, y muchos de ellos eran muy, muy inteligentes y hacían trabajos verdaderamente muy importantes. Hacíamos pequeños simposios. Por ejemplo, una de las primeras cosas que se hizo sobre José Trigo de Fernando del Paso la hice yo con mis alumnos de un seminario y decidí que los trabajos de esos alumnos eran muy valiosos
muy ricos y que no valía la pena ponerle solo calificación, sino que era importante promoverlos de una manera mucho más extensa. Y además no había ningún medio, ninguna publicación universitaria que publicara cosas de los jóvenes. Entonces yo fui con Gastón García Cantú, que era el director de difusión cultural entonces, y le dije, oye Gastón, ¿cómo es posible que no exista una revista para los jóvenes? Entonces me dijo, muy bien Margo, iníciala. Me ayudó dándole el nombre, Punto de Partida, no se lo di yo, se lo dio Gastón, y me refirió a un pintor muy interesante, Lito, L-I-T-H-O, que era un argentino que vivía en México exilado por una de las tantas dictaduras de la Argentina. Él estaba casado con Sonia Enríquez Ureña, muy importante, ¿no? Entonces, Lito era un hombre muy tímido, pero un gran diseñador gráfico y al mismo tiempo un muy buen pintor. Desde el principio él tomó muy entusiastamente la idea de hacer una maqueta para Punto de Partida, y durante los 20 números que yo la dirigí, él fue constantemente el que hacía la maqueta de la revista. El primer año, como digo, fue hecho fundamentalmente con alumnos míos de la Facultad de Filosofía y Letras. Yo decidí que iba a hacer varias secciones que creo que persisten, ¿no? Yo no he seguido demasiado la revista, pero decidí hacer una sección de cuento, una sección de varia invención, una sección de dibujo, de arte, ¿no? De grabado, etcétera, una sección de crítica social y de crítica cultural, y ya todo esto lo hacía yo con mis alumnos. Tenía yo un alumno de origen español, sus padres eran emigrados de la República por Franco, de Eduardo Laval, que fue muy importante, fue mi secretario de redacción, y con él hice cosas muy importantes. Saqué el primer número. El segundo número tuve la suerte de que se hizo un concurso de ciencia ficción en la Facultad de Ciencias. Entonces, los cuentos premiados aparecieron en el segundo número de la revista. Al poco tiempo, bueno, se fundó en 66, hubo muchos problemas en el país, y en el 68, como todos sabemos, vino el movimiento universitario, en el que participamos de una manera muy activa todos los profesores y los alumnos, y muchos de los alumnos que que colaboraron conmigo en diferentes facultades. Yo llegaba a las puertas de las facultades, a veterinaria, a odontología, a ciencias, a vender la revista con mis alumnos, porque me parecía muy importante que la revista se difundiera y que fuera una revista totalmente universitaria, la preparatoria también. Y poco a poco fui recibiendo colaboraciones de todas partes, y como era yo muy amiga de muchos, yo dirigía un instituto cultural, el Mexicano Israelí, y tenía yo muchas actividades, y era yo muy cercana a muchos escritores y psicólogos y filósofos, etcétera, y a todos los fui arrimando a la revista, y empecé a crear talleres en los que estuvieron Julieta Campos, Salvador Elizondo, Antonio Alatorre, Juan García Ponce, hasta el propio Salvador Novo y Julio Ortega, que venía de Europa, de Estados Unidos, y muchas otras personas más que colaboraron de una manera muy particular, no solo dando talleres, sino ayudándome como jurados de los premios, porque instituí varios premios en las diferentes áreas que la revista tenía, ¿no? Y bueno, muchos de ellos ahora son escritores ya muy conocidos, entre ellos David Huerta, Monreal, etcétera. Hoy ya no me acuerdo muy bien, Orlando Ortiz, etcétera, etcétera. No, hay un alumno mío, un querido amigo mío, Jaime Godet, que me dice, pero Margo, el único premio que yo recibí fue en la revista, ¿no? Por otro lado, quiero decirte, Guadalupe, que tengo encuadernadas los primeros 20 números de la revista. Si quiero lo doy para Cazul. Uy, bueno, pues qué maravilla. Muchísimas
muchísimas gracias. Esa será una joya que tendremos Sí, es muy aquí resguardada. Pero bueno, yo creo que todo esto nos habla de cómo ha sido tu interacción con los jóvenes y no ha dejado de ser durante todos estos años. Yo creo que un ejemplo de ello es tu editor, Eduardo Rabasa, de Sexto Piso, que obviamente es una editorial que ha tratado de lanzar nuevas voces jóvenes, ellos mismos son jóvenes haciendo estos libros que han tenido una gran aceptación porque son de gran calidad, tienen autores de mucha calidad, y entre ellos pues está Margot Glantz, a quien le han editado varios de sus libros más recientes. Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros y te dejo la palabra. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es pues un gran gusto, honor, placer y todo lo demás estar en esta mesa de homenaje a Margot. Y pues sí, como bien decías, la verdad es que en Sexto Piso hemos tenido la fortuna de ser una de las editoriales que más ha acompañado en años recientes la obra de Margot. Y bueno, justo cuando estaba pensando un poco como en qué decir en esta breve intervención, pensaba que, bueno, como sabemos, la obra de Margot es muy vasta y muy polifacética. Yo creo que en buena medida debido a esta curiosidad insaciable que tienes, Margot, que te hace interesarte por la alta literatura, cine, teatro, ópera, pero también como por los pequeños detalles de la vida cotidiana. Creo que combinas muy bien esos dos registros. Haciendo como un pequeño recuento de las obras que hemos publicado tuyas, me di cuenta que ese carácter polifacético de tu obra, que además muchas veces dentro de un mismo libro pasa de un género a otro, es una obra muy, muy fluida, creo yo, en ese sentido. Y entonces en los libros que hemos publicado tuyos, querida Margot, está como un pequeño compendio, digamos, en mi opinión, de ese carácter polifacético de tu obra. El primero es Coronada de Moscas, esta maravillosa crónica de un viaje a la India. Después está Por breve herida, que es una novela ya fragmentaria, ¿no? donde cuentas de manera muy divertida tus visitas al dentista, casi como si fuera una pequeña cámara de tortura. Y luego me quiero brincar al libro más reciente, que es Cuerpo contra Cuerpo, que es como un compendio de la obra ensayística de Margot, donde están pues sus grandes temas como Sor Juana, Pedro Páramo, el cuerpo, el erotismo. De hecho, pues muchos de esos ensayos son pioneros en muchos de los temas que se están discutiendo hoy, ¿no? En cuanto a temas de género, etcétera. Pero me quisiera detener un poco en el anterior, que además hay una pequeña, ya hizo Guadalupe una referencia al principio, con el tema de los tweets, que es este libro que es Y por mirarlo todo, nada veía, que creo que dentro de tu propia obra fue rompedor o incursionaste en un nuevo género, porque es un libro pues muy vinculado a tu actividad tuitera, ¿no? En algunas presentaciones hablabas tú de este carácter fragmentario de los tweets trasladado en este caso ya a un libro, ¿no? Se ha formado como una especie de todo coherente, o hablabas de la poética del tweet, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí este es un gran ejemplo de eso a lo que hacía referencia hace ratito, de esta como curiosidad insaciable y de cómo dentro de tu, pues no sé, de tu mente o de tu concepción, no hay nada que no pueda ser susceptible de ser convertido en literatura, incluidos los tweets. Entonces, no sé si nos pudieras contar un poquito de este libro y de cómo fue que llevaste pues una expresión por naturaleza breve, como son los tweets, cómo fue el proceso de llevarlo a un libro que, insisto, es fragmentario, pero al mismo tiempo es un todo coherente. Entonces, pues quería ver si puedes compartir un poquito sobre esto. Bueno, yo creo que también hay un elemento importante de lo que dices en el libro anterior, que yo también me acuerdo, ¿no? Que son textos muy breves, que parten de una anáfora, me acuerdo de qué, y que tienen mucho que ver, que es como el antecedente con otra estructura de por mirarlo todo no veía nada. Sí, en el libro que mencionas, yo llevaba varios años trabajando en el Twitter,
lo he contado muchas veces, lo vuelvo a contar ahora. Estuve viendo que en el 2011 hubo movimientos muy importantes de tipo político, insurgentes en los países árabes, en sociedades muy reprimidas, y el Twitter servía para que los jóvenes pudieran criticar, explayarse, etcétera. Y me parece muy interesante como una posibilidad de trabajar políticamente a partir de pequeños como chispazos de lenguaje en 140 caracteres, que entonces era lo permitido. Y entonces pensé que era un experimento interesante para yo también trabajar en ese sentido, porque me interesa mucho lo que pasa en la política, en la cultura, etcétera, y me servía mucho para poder expresar de una manera breve y además instantánea, por lo que pasaban todos los días, en los 140 caracteres. Además, como toda la vida he frecuentado el fragmento, para mí es muy importante el fragmento. ¿Qué más que trabajar el fragmentito que es 140 caracteres y poder decir algo que valiera la pena con esos pequeños números de caracteres, ¿no? Con 140 caracteres, con espacios, ¿no? Entonces, también era un experimento literario. Por un lado, era un experimento de crítico, de político también, y social, político, cultural, y también era un experimento literario para lo que a mí me interesaba hacer. Me interesaba poder plasmar en pequeños fragmentos, muy, muy fragmentarios, cosas interesantes que me habían llamado la atención todos los días, porque además de colaborar en el Twitter, leo mucho Twitter, y el Twitter ayuda de alguna manera muy rápida, muy evanescente, muy a veces absurda, enfermiza, odiosa, pero también muy interesante, ¿no? Para darse cuenta de lo que está pasando, para informarse. Yo estoy suscrita a través del Twitter a muchísimos periódicos importantes, y cuando hay alguna noticia que aparece en breve y que me interesa, leo todo el artículo, y así todos los días estoy interesada, estoy informada de cosas que están sucediendo. Tan es así que cuando leo un periódico me parece que es obsoleto, aunque sea del día anterior, ¿no? Y porque lo que se lee en el Twitter es inmediato, ¿no? Es decir, les decía yo, por ejemplo, ahora hace ratito a mis compañeras de mesa, que estaba yo en Buenos Aires la semana pasada comiendo con unos amigos en un barrio muy bonito de Buenos Aires, y me hablaron por teléfono para informarme que me habían dado el premio Carlos Fuentes. Me emocioné mucho, etcétera, y al ratito recibí un WhatsApp diciéndome que habían apuñalado a Salman Rushdie. Es decir, que si no hubiera sido, y también lo vi inmediatamente en el Twitter, porque salió inmediatamente en el Twitter, es decir, que instantáneamente estaba yo al mismo tiempo enterada de una cosa maravillosa para mí, y por otro lado una cosa terrible para la libertad de expresión, ¿no? Que era apuñalar a un hombre porque había escrito un libro llamado Los versos satánicos. En fin, bueno, todos esos contrastes creo que están vertidos en ese libro de por mirarlo todo, nada veía, ¿no? Lograste como dejarnos ver de una manera muy completa todos esos contrastes que vemos en el Twitter y que nos hacen, como tú dices, por un lado alegrarnos de ciertas cosas, por otro lado estar compungidos por otras, ¿no? Creo que fue una gran idea tuya y que representa mucho de lo que es tu literatura, por lo que hablabas del fragmento, ¿no? Uh-huh. ¿Sí? Hay otras, sí. Esto que decía también Eduardo, de esta capacidad tuya de encontrar la literatura, además en esa brevedad, en esa síntesis. Yo también leí ese tuit de ayer, la letra D, que es como una especie de máquina de traslación, te manda al pasado, bellísimo, ¿no? Oye, y ya que entramos en tus libros, en tu obra, en tu escritura, yo quisiera hablar de un personaje
En tu novela El rastro está esta voz obsesiva de Nora García, un personaje memorable como pocos en la literatura mexicana. También la encontramos en Historia de una mujer que caminó por la vida con zapatos de diseñador. Y de ella, de Nora, has dicho que te sirvió en un registro autobiográfico, aunque haces una distinción importante que a mí me interesó mucho. Me gustaría, si pudieras ahondar en esa percepción donde para ti lo autobiográfico no es necesariamente lo vivido personalmente, sino lo vivido por lecturas, por lo que la gente te ha contado, las experiencias de otros, de otras, y al hilo de esa reflexión quisiera saber qué piensas de la autoficción tan en boga en este tiempo. Bueno, todos mis libros son muy autorreferenciales. Las genealogías era la historia de mis padres, pero en realidad también estoy metida ahí en la historia de mis padres. Es un poco la biografía de mis padres y mi autobiografía. En todos estos libros de los que estamos hablando, tanto El rastro como Historia de una mujer que caminó por la vida con zapatos de diseñador, en fin, otros libros que se me olvidó cuáles son, aparezco yo, pero también Por mirarlo todo nada veía y en Yo también me acuerdo, pero trabajo de una manera muy particular la autobiografía personal de lo que yo he hecho en la vida, pero de una manera desbaratada, deshilachada, sin ninguna cronología posible, sino con chispazos nada más que van organizando de alguna manera una vida que el lector, al revisar el libro, puede o no interpretar, ¿no? También en esa vida está incluido todo lo que uno hace, que no es necesariamente lo que uno vive, sino lo que uno lee, las amistades, todo eso. Entonces, eso aparece totalmente en el libro. No son los tweets nada más. Es decir, sigo el modelo del tweet porque son 140 o 240 caracteres. Generalmente no me paso de eso, pero trabajo muchísimo mi experiencia como lectora, que es una cosa muy importante, y constantemente aparecen autores como Kafka, como Proust, como Sebald, como Barthes, etcétera, que forman parte de mi biografía, porque es una digestión literaria que yo he hecho a lo largo de mis muchos años, y eso aparece quizás en forma de Twitter. Lo que me importaba a mí en ese libro era más bien preguntarme por qué hemos perdido capacidad de jerarquizar y por qué en muchas de las redes sociales la literalidad se ha vuelto fundamental. A veces digo cosas con sentido del humor y me lo toman en serio, me parece muy absurdo, porque son críticas que hago a través de una ironía. Y siento que de alguna forma las redes sociales nos han aplastado de tal manera que perdemos el sentido de la ironía, que es fundamental para la crítica. Entonces, por eso también escribí ese libro. Entonces, digamos, ahora Nora García, no te digo nada de ella, ahorita te lo digo. Nora García, bueno, yo tenía un libro de cuentos. Me lo pidieron para una editorial argentina que me gusta mucho, Beatriz Viterbo, y yo quería que hubiese una hilación en los cuentos que muchos de ellos parecían no tenerla en absoluto. Entonces decidí crear un personaje que narrara todos los cuentos y se me ocurrió darle el nombre de Nora García porque de alguna forma tenía algo que ver conmigo y nada que ver conmigo, porque es un alter ego, pero no es un alter ego. Digamos, soy yo, pero no soy yo, es una especie como de trabajo transferencial, como una pantalla de psicoanálisis en donde muchas de las cosas fantasmáticas están reflejadas a través del personaje Nora García. Llegó un momento que en varios libros míos aparece Nora García como algo muy, muy fundamental que hila los textos, pero hasta que decidí que se moría mejor, ¿no? Porque ya me había cansado de Nora García, a pesar de que ahora acabo de venir de la Argentina de presentar un libro mío que se llama Solo lo fugitivo permanece, que está compuesto de alguna manera como cuerpo contra cuerpo, con un compendio de muchos de mis textos, algunos de ellos entresacados de libros que son como novelas, pero que tienen fragmentos que son perfectamente organizables como cuentos. Entonces, saqué de mi obra en general varios fragmentos que tienen otro sentido, porque para mí el orden de los factores en literatura, lo repito siempre, cambia totalmente el producto. Y creo que
al separarlos del texto más general, los textos acá adquieren otra densidad, una densidad muy especial que hace que cada texto tenga su propia identidad, aunque al mismo tiempo se relacionen con el resto de los textos. También hay otros textos que eran inéditos, que acá aparecen allí y aparece Nora García otra vez, ¿no? Si la resucité un poco. Bueno, Margo, cuando fui a visitar a Margo y le propuse que integráramos su obra aquí para la Biblioteca Cazul de Escritoras y que hiciéramos este homenaje, justamente acababa de suceder que en Estados Unidos en algunas ciudades de Estados Unidos habían prohibido el aborto, ¿no? Una noticia que nos escandalizó mucho a las mujeres, tratándose de un país que aboga por la libertad. Entonces, cuando le propuse a Margo que viniéramos aquí, me dijo, no, es más importante que hagamos una mesa sobre el aborto. Yo le dije, sí, por supuesto, pero bueno, en ese momento Margo tenía que viajar, se nos vino el tiempo encima, hicimos esto, pero yo sí quiero que destaquemos aquí la parte de Margo, que es de su lucha, su batalla para los derechos de la mujer y cómo se ha relacionado con los nuevos feminismos, con esta que es la llamada tercera ola. Y Margo, yo quisiera que nos platicaras de esa parte, porque creo que tú siempre fuiste una adelantada de tu tiempo y siempre fuiste una feminista. Pues sí, yo pienso que mientras no tenga uno derecho a su propio cuerpo y que nadie tiene derecho a intervenirlo sin la propia elección, no somos libres. Y creo que lo que está pasando en Estados Unidos ahorita y en muchos lugares, bueno, en los países árabes, por ejemplo, que las mujeres no pueden ni conducir un carro, muestra hasta qué punto es casi imposible que haya una liberación total de las mujeres, ¿no? Sí, y creo que el derecho al aborto es uno de los elementos más importantes que existen, porque la mujer tiene derecho absolutamente a decidir si quiere o no quiere tener hijos, y no hay nadie que le debe exigir ni religiosa, ni moralmente, ni culturalmente, que le pueda exigir a una mujer que tenga hijos si ella no quiere tener hijos. Y pienso que lo que está sucediendo en el mundo ahorita, lo de Roe and Wade, por ejemplo, es una de las formas más sangrientas en contra de la libertad de las mujeres. Al grado de que leía yo en un Twitter, por ejemplo, que una mujer quiso dar a luz en uno de los estados de Estados Unidos que prohíben el aborto, porque le habían hecho una resonancia y demostraron que el feto carecía de cráneo y que dar a luz un feto sin cráneo era la muerte segura del niño y quizá probablemente la muerte de la madre. Y no lo permitieron, lo cual me parece siniestro, porque la mujer iba a dar a luz y iba a tener que pasar por el parto, que es una cosa muy terrible, extraordinaria, pero terrible también al mismo tiempo, en que altera totalmente el cuerpo femenino, y la mujer tiene que dar a luz, a pesar de que se sabe que hay una malformación total en ese producto, ¿no? Entonces, eso me parece verdaderamente siniestro, o que no les permitan a unas niñas violadas que abortar, o que no les permitan subirse a un avión para ir a otro estado para que puedan abortar. Eso es de las cosas más terribles que ahora están sucediendo en contra de la verdadera libertad de las mujeres. Yo estoy de acuerdo con una gran amiga mía que el año pasado sacó el premio Carlos Fuentes y también el premio Phil de Guadalajara, que es de Amelia Tit, que dice que se ha biologizado la literatura, es decir, que no deberíamos separar la literatura femenina de la masculina, porque es una forma también de ponerle barreras a lo femenino. Es decir, como tenemos que ir en el metro a la hora de afluencia, en donde haya solo mujeres, porque los hombres se sobrepasan. Digo, bueno, como lo que hacen. Entonces, digamos, es terrible que tenga que haber una prohibición de que haya un transporte mixto
porque no hay una educación que permite que las mujeres estén libres en su camino a su trabajo. Entonces, todo esto es terrible. Hay muchas amigas mías, muy grandes escritoras, como por ejemplo Tamara Kamenszak, que murió el año pasado, que decía que había que hacer cuotas, porque si no las mujeres no estábamos representadas. Y yo creo en las cuotas, pero al mismo tiempo creo que no podemos biologizar la literatura y que las mujeres que escribimos todo como escriben los hombres, somos literatura. No tenemos por qué separar entre femenino y masculino, aunque quizá tenga connotaciones diferentes lo femenino de lo masculino, pero es literatura. Y sin embargo tenemos que hacerlo. Por ejemplo, en Cazul se tiene que hacer una biblioteca de mujeres porque todavía no nos hemos liberado, ¿no? Y creo que en ese sentido el problema del cuerpo es esencial, un problema que yo he explorado a lo largo de toda mi literatura. Ya hice un manifiesto público. Sí, Socorro. No, que me parece importantísimo lo que ha dicho Margo. Es verdad que ha sido una pionera, además, haciendo una especie de… Lo que ha trabajado en su literatura, haciendo fragmentos, lo hizo con el cuerpo femenino también, esa especie de disección por ejemplo, pienso en este relato tuyo sobre el cáncer de seno, que es poderosísimo, conmovedor, aterrador, texto que hay que leer y adelantado, como decía Guadalupe también. Y hace poco diste una serie de charlas con Gabriela Jáuregui justo sobre esta novela o este libro de testimonial, autobiográfico, sobre este libro de autoficción de Annie Ernaux que se llama El acontecimiento, donde habla de su aborto. Pero también hay una novela, de nuevo en este mismo registro, muy similar a lo que hace Annie Ernaux, lo que tú también has hecho, de trabajar desde ciertos aspectos autobiográficos, aunque en ellas es muy evidente porque están hablando en primera persona de sus experiencias. Y Anna Starovinets, la escritora rusa, cuenta justo la experiencia de no haber podido abortar en Rusia cuando su hijo no era viable, era un niño que iba a nacer muerto y tuvo que ir a Alemania para hacerlo. A mí lo que me llama la atención de esto es este movimiento que sabemos y que a lo mejor hasta con rabia escribimos desde la biologización de la letra, pero que no podemos dejar de contar desde allí, desde nuestro cuerpo, este tipo de historias, ¿no? Claro, claro. Sí, es evidente. No, nada más iba a decir que justamente el rastro tiene mucho que ver con esta literatura que has hecho tú, muy dirigida hacia la reflexión sobre el cuerpo, ¿no? Y bueno, también es un libro que está en sexto piso, Eduardo. No, ¿verdad? Está en Almadía. Está en Almadía, Ajá. El rastro. Sí, exacto. Una edición muy linda también. Muy como las linda, de sí, Sexto muy Piso, recomendable. que hay que leer. Sí. No, bueno, también quería decir que otro de los rasgos de Margo es pues, la literatura de viajes, ¿no, Eduardo? La literatura de viajes, que el viaje ha sido como muy importante para ella en su… sí. Sí, te juro que es lo que iba a tocar el tema de la literatura de viaje, porque la verdad es que Margo, bueno, tu compulsión a viajar, a escribir sobre viajes, me recuerda a otro escritor que también es un gran viajero, que es Claudio Magris. Y Magris tiene una frase que a mí se me hace muy bonita en el libro de El infinito viajar, precisamente, que dice, uno no va a Alemania o no va a… no me acuerdo qué otro ejemplo usa, Rusia, creo que dice, uno va con los alemanes o con los rusos, ¿no? Y me recuerda esa idea de Magris, la verdad es que me recuerda a tu literatura, porque justamente, pues no solo es que no viajas tú como turista, que eso es una obviedad, sino que en tu literatura de viaje, digamos que de nuevo yo encuentro esta mezcla que además creo que tiene mucho que ver con lo que tú decías hace rato respecto a la literatura autobiográfica, donde decías, bueno, la autobiografía sí es mi vida, pero no solo lo que me pasa, sino lo que pienso, lo que leo, lo que veo, y yo creo que en tu literatura de viaje está ese rasgo muy claramente, ¿no? No es una crónica de fui a tal lugar, vi tal cosa, sino ya después supongo que también te quería hasta preguntar una cosa de técnica, si tomas notas en los viajes o si es más bien el recuerdo, pues tiempo después, ¿no? De las impresiones
que te quedan del viaje. Y bueno, pues un poco eso, ¿no? Si nos cuentas un poquito del lugar del viaje en tu literatura y de como hablabas, ¿no? De esto que decías, que también me parece una idea muy importante que tú puntualizas a menudo, de que el orden de los factores altera el producto en literatura. Pues cómo llevas esto a tu técnica o a tu método de literatura de viaje. Bueno, escribo algunos diarios, pero mi letra es tan espantosa que luego no la entiendo. Yo creo que una de las cosas importantes para la escritura de viajes ha sido mi colaboración durante muchísimos años en periódicos. Y cada vez que hacía yo un viaje, trataba de recordar todo lo que, apuntaba algunas cosas, pero siempre regresando, hacía yo una reseña de mi viaje para la jornada. Antes la hice para el 1+1. Entonces tengo como más de 1000 páginas de viajes a muy diferentes lugares, ¿no? De repente, traté de hacer un libro sobre mis viajes, así como que lo quiero seguir haciendo porque lo tengo todo escrito, pero tengo que estructurarlo, en donde al mismo tiempo aboliera yo el tiempo y el espacio, porque los viajes se suceden a lo largo del tiempo, pero paso de un espacio al otro, y quisiera que el libro adquiriera una estructura de tal forma que fuese un solo compacto de tiempo y espacio. Hasta ahora no he podido hacerlo. Espero que soy bastante vieja, que tenga yo tiempo todavía para hacerlo, ¿no? El libro de la India, escribí para la jornada muchos textos y de repente decidí que ese libro tenía que ser un libro aparte, porque la India, aunque he viajado mucho y hay muchos países que son muy importantes para mí, estudié en Francia, estuve 5 años, para mí Francia es como un segundo país, una segunda patria, pero no he podido escribir algo muy significativo, aunque lo tengo por ahí, que pudiera yo estructurar como un libro específico. Pero en cambio la India me impactó de tal manera, hice 3 viajes, que decidí que tenía yo que escribir algo específico sobre la India y que fuera un libro que no fuera un libro únicamente de una turista, porque fui como turista, estuve como 3 meses en total. Lo que hice fue trabajar muchísimo literatura india, escrita en inglés naturalmente, porque hay como 25 idiomas en la India y no sé ninguno, pero casi todo puede leerse en inglés, ¿no? Y leí también literatura de muchos escritores que han ido a la India, como Ackerley, un inglés extraordinario, que tiene un libro maravilloso sobre la India, y luego sobre sus perros también, que ahora están muy de moda, ¿no? También a Pasolini, que estuvo en la India, a Moravia, que estuvo en la India, Paz, que estuvo en la India, y muchos otros más, y leer mucha historia de la India para poder hacer un libro que tuviese al mismo tiempo ese sentido personal del viaje autobiográfico, sin una relación clara con el tiempo y el espacio, porque están muy mezclados, pero sí al mismo tiempo dejar algo, las impresiones que son muy frescas de un turista, pero tratar que esas impresiones estuviesen asentadas en un conocimiento más profundo a través de la lectura sobre la India. Entonces, además mi hija mayor, viajó conmigo con otras personas, mi otra hija también, y ella es una fotógrafa muy buena, y sacó muchas fotografías importantes. Entonces me pareció, y también al 6º piso les pareció, aunque les costó más caro, que también publicaran las fotos de mi hija, que son por un lado su visión, la escritura es mi visión y sus fotos son su visión. Lo que ella me pidió es que le pusiera yo el pie de foto de lo que yo pensaba que significaba la foto, pero la foto es independiente de mí, lo que es mío es la escritura del viaje y los pies de foto, ¿no? Pero eran como 2 libros en abismo, por un lado la fotografía, por otro lado la escritura del viaje, ¿no? Como fue también otro libro mío que se llama Apariciones, que tiene 2 textualidades completamente diferentes, en donde en una se habla en tercera persona, pero de una manera bastante personal,
aunque no soy yo, bueno, quiero que no se preocupen, bueno, no creo que se preocupen, pero en fin, no importa. Es una obra en donde un personaje tiene una relación muy obvia y muy descrita desde el punto de vista de la sexualidad, y luego la mujer que está inscrita en esa sexualidad escribe un libro sobre monjas, ¿no? Entonces, el libro sobre monjas es parte de lo que las monjas pensaban y de la necesidad de evadirse de su cuerpo, pero la imposibilidad de hacerlo, porque para poder pasar a la historia y ser santas necesitaban agraviar su cuerpo. Entonces el cuerpo es autopresente, está archipresente en las monjas que desean abolirlo, porque es imposible abolir el cuerpo, y entonces trataba yo de manejar esa dicotomía, cómo es imposible acabar con el cuerpo. Por un lado era un cuerpo erótico muy evidente, y por otro lado un cuerpo místico que era también erótico. Y son dos textualidades en donde aparece también Nora García. ¿Aparece o no aparece? No, sí, creo que sí, ¿verdad? ¿Sí? Sí, Margo, bueno, me ganaron el tema porque yo me quedé pensando en una frase tuya que leí en uno de tus libros, donde decías que lo único bueno de viajar en avión es acumular millas para seguir viajando en avión, ¿no? Bueno, es un abutazo, ¿no? Pero a mí me impactó porque pues yo odio los aviones y me encanta viajar, entonces digamos que me sirvió para pensarlo desde ese punto. Pero ya que ya hablaste de la literatura de viaje, yo quisiera volver un poquito a esto que dices del cuerpo, y a un libro donde el cuerpo está absolutamente presente, que es Rastro. A mí Rastro me parece un libro como lectora muy doloroso, y me llama muchísimo la atención. Si no lo han leído, se lo recomiendo mucho. Pues es que es como recrear la vida en un lugar de muerte. O sea, ella, Nora García, está pero bueno, Margo hablará más de su libro, está en el velorio de una persona con la que vivió y cómo trae al presente todo el pasado, ¿no? A mí me sorprende muchísimo cómo articulas las, yo diría, clases de cardiología, ¿no? O sea, cómo el corazón está tan presente, ese corazón que, como dices, ha sido, le han puesto tanto desde la antigüedad, ¿no? Es donde se generan los sentimientos, es la fuente de la vida. Y cómo lo vas como diseccionando, ¿Cómo hiciste todo eso, trabajaste esa investigación tan exacta? ¿Cómo cuéntanos? Bueno, me ha interesado mucho trabajar el cuerpo erótico y el cuerpo que envejece y que pierde el erotismo, de alguna forma. Y el libro, el Rastro, es un libro de duelo, de la muerte de un personaje que le da un infarto al miocardio. Entonces, la anécdota era muy pequeña, muy simple. Un personaje que muere fulminado por un infarto, que tiene una enfermedad crónica de corazón. Y al mismo tiempo hay un entierro de ese personaje, que es una antigua pareja, es una mujer que estuvo casada con un hombre que muere de un infarto. Y ambos son músicos. Entonces, la mujer va al entierro del exmarido y recuerda pues esa vida erótica que tuvieron, el amor que tuvieron y al mismo tiempo la profesión que tuvieron, el hecho de que eran músicos. Entonces, me interesaba mucho plantear, por un lado, el problema del corazón, tanto como el corazón fisiológico, cómo el corazón puede enfermarse y cómo al enfermarse hace que el cuerpo muera, se vuelva un cuerpo exangüe porque ya la sangre no circula, y eso me interesaba manejarlo, pero manejarlo también desde un punto de vista científico, sin que lo científico apareciera demasiado, pero era necesario conocerlo para que tuviera sentido el libro, más peso. Pero por otro lado me interesaba mucho toda la tradición del corazón y la sentimentalidad alrededor del corazón, cómo el corazón es el centro de las canciones de amor, es decir, del bolero y el tango me importó mucho.
Y me interesaba mucho también, como eran músicos los personajes, trabajar lo bajo y lo alto, es decir, lo popular, que es el bolero, el danzón, todas las canciones en donde el corazón es el centro, y el tango, por ejemplo, también, que es muy importante. El corazón en el tango es verdaderamente impresionante. Y correrle un tenor al corazón, tengo el corazón hecho pedazos, etc. Todo ese tipo de frases comunes y corrientes me parecían muy importantes analizarlas y añadirlas a la anécdota principal de Nora García, que va al entierro de su marido y que encuentra una cantidad de gente, va a su antigua casa y encuentra una cantidad de gente a la que no soporta, etcétera, etcétera. Se vuelve una cosa en un pueblo donde hay gente de todas las clases sociales, y también es como una crítica social interesante. Y otra cosa que me interesaba mucho desde el punto de vista de la estructura de escritura, el hecho de que trabajar el problema de las variaciones. Es decir, en literatura es más difícil trabajar el problema de las variaciones. En pintura y en música es habitual que haya variaciones. Por ejemplo, si acudo al Twitter, todos los días aparecen pinturas de Rothko, y Rothko solo pinta colores, y sin embargo tiene más de, no sé, casi 1000 cuadros en donde cada forma de poner el color es diferente. Entonces, las variaciones en pintura son totalmente auténticas, absolutamente legítimas. Y en mi libro tomé como punto de partida también las variaciones Goldberg de Bach. En música, un tema, que es el tema principal, se convierte en otras cosas a través de las variaciones. Mozart, Chopin, Beethoven, Bach, que es muy importante, las variaciones Goldberg. Entonces, a mí me parecía bien importante manejar en literatura el problema de la variación. Entonces, en ese libro hay una cantidad de variaciones que tienen que ver con aspectos culturales, con aspectos musicales, con aspectos corporales, fisiológicos, sociales, etc. Y era una forma de trabajar las variantes dentro del mismo texto, las variantes que tenían siempre que ver con el corazón y con el hecho de un personaje que va a morir de un infarto al corazón. Yo de ahí no me podía apartar. También trabajé mucho como, es decir, ahora ya es totalmente normal que si uno tiene un problema de corazón, lo catetericen a uno, ¿no? Ahí le ponen catéteres y basta. Pero hasta hace 10 años era necesario abrir el pecho, cortar el esternón, partir el esternón y sacar el corazón, ponerlo sobre las costillas y repararlo. Eso me parecía verdaderamente impresionante. Y también había yo trabajado la relación del corazón con la poesía barroca, específicamente con la poesía de Sor Juana. Sor Juana tiene unos sonetos sobre el corazón impresionantes, imprescindibles. Entonces trabajé todo eso. Además incluí dentro del texto un fragmento de un texto mío sobre Sor Juana, sobre un soneto del corazón, esta tarde me bien cuando te vía, etc. De ese soneto lo incorporé, hice una crítica sobre el soneto que está en mis artículos, en mis ensayos sobre Sor Juana, pero lo narrativicé dentro del rastro. Y era muy importante. Además encontré en un libro de médico la primera operación a corazón abierto, que me pareció verdaderamente lo más impresionante que he leído en mi vida, y traté de también narrativizarla y utilizarla en mi narración, ¿no? Entonces son todas esas formas de variantes que hacen de un libro que valga la pena, yo creo. No para todos, pero para mí y para algunos lectores sí, ¿no? Eduardo, te doy a ti el cierre de esta mesa para que después le demos la palabra al público a ver si quiere preguntarle algo a Mar. Bueno, yo nada más quería tocar un tema brevemente con Margot también, que de hecho ella ya hizo referencia hace ratito, pero en relación a, tú lo decías en relación a redes sociales y la literalidad y esta como falta de humor, ¿no? La verdad es que pues quienes tenemos el gusto de conocerte y de haber compartido pues como muchos momentos contigo y comidas, pues sabemos que el humor es una parte muy importante de tu personalidad. O sea, las veces que comemos en tu casa, pues la verdad es que la risa es muy importante, nos la pasamos muertos de risa, a veces diciendo tonterías, a veces cosas con humor negro, y yo creo que a veces en
bueno, es mi impresión que en literatura mexicana a veces el humor no está tan presente, y de hecho se me ocurren muchos casos que no voy a decir aquí porque no viene al caso, pero de personas o de escritores que son muy graciosos, o que el humor es muy importante en su vida cotidiana o como personas, pero que su literatura en cambio es como súper solemne y súper seria, y creo que en tu caso no, creo que en tu caso el humor es importante para ti personalmente, pero también lo llevas a la literatura, bueno, y a las redes, ¿no? Como decías, me acuerdo, y digo, lo voy a contar porque está en el libro de Coronada de Moscas, de una anécdota que estás en la India y pues algo te está fregando Mario Bellatín, algo te está molestando, y de repente le dices, bueno, ya no te vayan a confundir con un mendigo, ¿no? Y entonces, bueno, te quería preguntar pues por el humor en tu obra. ¿Viniste a la India a pedir limosna? Exactamente, viniste a la India a pedir limosna, exacto. Y lo cuentas, pues lo cuentas tú en el libro, tú lo vuelves parte de tu literatura. Entonces, ¿cómo ves tú lo del humor? Bueno, hay muchos escritores con humor, Salvador Novo, Monsiváis, Ibargüengoitia, Sergio Pitol. Creo que las mujeres nos tomamos menos en serio, ¿no? Y podemos ser más irónicas respecto de nosotras mismas, porque estamos acostumbradas culturalmente a que seamos subordinadas, desgraciadamente, ¿no? Estamos saliendo. Bueno, pero yo creo que en muchos ámbitos, además del de la literatura, tu humor siempre está presente, Margo. Y bueno, para cerrar ya esta mesa, yo quisiera volver al principio, en donde cité uno de tus tweets de ayer, que dice: anhelar es un deseo vago, constante pero impreciso. Y yo te quiero preguntar, en este momento de tu vida, ¿qué es lo que tú anhelas? Seguir viviendo, ¿no? Así. Seguir viviendo, por supuesto, Margo, te queremos muchos años más. Pues le doy las gracias a Eduardo Rabasa, Socorro Venegas, a Carmina Estrada. Margo, de verdad un honor tenerte aquí en la Casa Universitaria del Libro. A nuestro público quiero destacar la presencia del maestro Hugo Iriart, de Gita Shifter, Michael Schwessler, 3 escritores, 2 escritores, una cineasta. Muchas gracias por estar con nosotros, y a todo el público, a la prensa que nos acompañó. Bienvenidos a esta casa y espero que sigamos viéndolos más seguido por aquí. Muchas gracias.